Se ha observado siempre el cuidado providencial. Esto no ha cambiado. Antes que los discípulos salgan a hacer la tarea, ellos habían oído de la boca mismo de Jesús decir esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En algún momento de una exposición de Mateo de justamente ese pasaje, les decía, esta promesa tiene o descansa en el contexto de aquellos que salen a predicar el evangelio. Ahora el Señor promete estar con ellos continuamente. Dice, siempre estaré con vosotros. Esta promesa no lo pueden reclamar cualquiera que no es testigo, que no sale a predicar el evangelio, sino he aquí yo estoy con vosotros todos los días, porque ustedes van a salir a ser discípulos. Entonces la tarea de ser discípulos en el mundo sería una tarea ardua. Las dificultades no pararían, sino todo el contrario, la hostilidad al evangelio se incrementaría. Los enemigos que acechan la vida de los primeros cristianos, esto sería ahora lo que el Señor usaría para aún formar la vida de estos nuevos creyentes. Los enemigos quieren matar, destruir, pero a pesar de la hostilidad, no van a poder destruir el plan soberano que Dios ya está dando en ejecución en aquel momento con su iglesia. Las promesas que los discípulos observaron, esas promesas ahora serían carne en ellos para continuar haciendo la tarea. Y en medio de esa hostilidad, el Señor se place ahora en salvar al caudillo, aquel hombre que juntaba a otros para ir a perseguir a los cristianos. Y este era Saulo. La misericordia hacia este hombre que se había propuesto ir en contra de la iglesia, Dios muestra su misericordia, Cristo muestra su misericordia, yendo hacia él para salvarlo y arrancarlo de las garras del infierno, para que ese hombre ahora sea salvo. Este hombre que había sido en un momento pieza fundamental de las tinieblas para destruir el cristianismo, ahora el Señor había dicho a Ananías, este me será instrumento útil. De ser pieza para las tinieblas, iba a ser una pieza valiosa para el cristianismo. De ser un barro de deshonra, vil, ahora pasaría a ser un vaso de honra para el servicio a su Señor. Pero esto no ha cambiado en cuanto al sentido de el cuidado de Dios hacia su iglesia. Ese mismo cuidado hoy podemos ver. Cuida a sus discípulos, cuida a sus hijos. Todos aquellos que siguen haciendo la tarea de ir y predicar el evangelio, no queda allí, sino hacer discípulos predicando el evangelio, bautizándolos y enseñando todas las cosas. Eso sería plantar una iglesia. Y todos aquellos que se suman a esa plantación para afirmar esa nueva fe, el Señor les ha prometido, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No ha cambiado. ¿Y por qué hablo todo eso que no ha cambiado? Porque hoy vamos a ver el cuidado providencial del Señor para el rescatado y para las iglesias. Ese es el tema. El cuidado providencial del Señor para el rescatado y para las iglesias. Ustedes saben que Lucas es el que escribe este libro y escribe con un propósito, ¿no? De afirmar posiblemente la fe de Teófilo. Entonces, cuando Teófilo llegue en esta parte de esta narrativa que vamos a ver, ahora podía sacar conclusiones que hay un Dios soberano que cuida a aquel que fue salvado y va a cumplir el propósito que tiene para este, y no solo para él, sino aún para las iglesias. Si Teófilo era cristiano, ahora tenía que creer en ese Dios que también cuidaría de su vida. Dios no paró en hacer su obra. Así que vamos a leer Hechos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 23 al 31. Dice,
Pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hasta ahí. Es hermoso ver lo que Dios puede hacer en su cuidado providencial. Así que el primer punto que vamos a ver es esto. El cuidado providencial del Señor se ve cuando el rescatado es retirado del peligro. Cuando el rescatado es retirado o sacado del peligro, desde el versículo 22 al versículo 23, al versículo 25. Seguramente los que han leído el libro de los Hechos, hay secciones donde muy rápido se te pega una imagen de las historias. Y esta es una historia que cuando en algún momento lo leí en los libros de los Hechos, se me quedó en mi mente esa imagen de Saulo, sus amigos bajando a Saulo en una canasta. Y seguramente has visto un dibujito o una imagen así. Y se te queda en la mente. Pero todo esto tiene detrás algo hermoso, algo significativo. ¿Cómo sucede todo esto? Bueno, fíjense el pasaje, el versículo 23. Pasado muchos días. ¿Pasado muchos días de qué? Bueno, estamos siguiendo una narrativa. Entonces, el versículo 22 terminó una parte donde dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a judíos que moraban en Damasco, mostrando que Jesús era el Cristo. Después de su conversión, lo que está haciendo Saulo es predicar el evangelio. Y todos están, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Este que quería matar, ahora está hablando de Cristo. Este que quería perseguir a los cristianos, ahora está junto a los cristianos. Están perplejos, atónitos. Luego el narrador nos dice, pasado muchos días. Parecería que esto son días nada más, como lo vemos acá. Y en realidad no está mal dicho, pero quiero explicarte algo. ¿Sabe cuántos años pasó? No son días, son 3 años que pasó. En este lapso nada más, pasado muchos días, en realidad pasaron 3 años. Y Saulo, o en este caso Pablo, Saulo recuerden que es el nombre hebreo, helenizado, por eso se llama Saulo, pero el nombre romano es Pablo. Y cuando escuchen Saulo o Pablo es el mismo, ¿ok? El mismo personaje. Entonces, Saulo o Pablo, cuando habla de él en el libro de Gálatas, él va a decir lo siguiente. Gálatas 1, 15, 18, dice... Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Y luego dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. El 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes de yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es probable que Saulo haya estado en el desierto de Arabia durante 3 años y luego regresado a Damasco. Cuando dice pasado muchos días, es muy probable que esto haya ocurrido ahí por el mismo testimonio de Saulo que está hablando ahí, o Pablo en el libro de Gálatas. Entonces la imagen es así, te tienes que hacer una imagen de esta manera. Saulo es un evangelista, tiene una pasión para hablar del evangelio y está hablando denodadamente a todos, y en un momento se aparta y va hacia Arabia. Algunos comentaristas sugieren de la misma manera que Elías, de la misma manera que Moisés, estuvieron ellos en el desierto o en una montaña. Bueno, puede ser, Moisés y Elías que escucharon al Señor, puede ser que Saulo se apartó para que en algún momento en el libro de Corintios diga él, yo mismo recibí esto del Señor. O sea, la escuela ahora de Saulo era en el desierto. No podemos decir más de eso,
porque no lo sabemos. Sí sabe que es Arabia. Arabia, un lugar desértico, y de ahí estuvo Saulo, seguramente en algún lugar, pero aprendiendo, meditando, pensando en todo lo que significó para él lo que era el judaísmo y ahora lo que está entendiendo del cristianismo, y seguramente escuchando y aprendiendo del Señor para que él diga, porque yo mismo recibí esto del Señor cuando dice. Bueno, ahí vemos esto. Entonces tenemos por el testimonio de Pablo que esto pasó, sucedió. Ahora, pero si te fijas, dice, pasado muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. El narrador solamente nos pone esos días, ya te expliqué que son en realidad 3 años, pero dice, ahora te pone, los judíos resolvieron en consejo a matarle. ¿Matarle a quién? A Saulo, lo quieren matar. De ser el perseguidor ahora es perseguido, de querer matar, ahora le quieren matar a Saulo. Así está viviendo ahora él. Pero hay algo que pasa, fíjense. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Saulo, para este momento, esto sería muy significativo para Saulo. Él en el libro de Corintios, en la segunda carta que tenemos nosotros, bueno, vamos a ponerlo así nomás, en la segunda carta que tenemos nosotros, él dice y explica todas las cosas que pasó por causa del nombre de Cristo. Y en medio de eso pone las hostilidades que él sufrió. Y sabes, esto quedaría impregnado en su mente de Saulo. Quedaría impregnado de este deseo que ahora ven de otros hombres que lo quieren matar. Saulo ahora puede experimentar lo que significa ahora vivir en carne propia el sufrimiento de Cristo. Por eso él va a decir en Filipenses 1:28, porque a vosotros os es concedido que a causa de Cristo, no solamente que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Pablo, él lo está viviendo ahora en carne propia. Las acechanzas de los enemigos lo quieren matar para que él ahora enseñe a otra iglesia, si ustedes van a pasar eso es un privilegio. Y él lo tiene que ver como un privilegio, sufrir la hostilidad ahora de los propios judíos. ¿Y de qué manera? Fíjense, dice, y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarle. Esta idea de día y de noche para matarle, seguramente a Saulo le venía en la mente las veces que él hacía lo mismo, lo que planificaba, la manera como acechaba, como una fiera, queriendo atrapar para devorar a las ovejas. Y ahora él es la oveja siendo cazado. Saulo está pensando en todo eso seguramente, pero su vida no terminaría allí. Porque fíjate el versículo 25. Dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. A ver, estamos viendo este tema. El tema es el cuidado providencial del Señor. ¿Cómo observo el cuidado providencial del Señor en ese momento? Bueno, Saulo llega a saber que lo quieren matar. Los discípulos llegan a saber que lo quieren matar. Su momento todavía no había llegado de Saulo que muera. Va a morir un día. Y va a morir bajo un emperador despiadado como Nerón. Pero eso va a ser después de muchos años. Pero ese momento no. ¿Pero es cobardía entonces el que él pueda bajar por una canasta y no enfrentar a los enemigos? ¿Es un cobarde al huir bajando por una canasta? ¿Qué cobarde le diría a alguno? No, no es cobarde. Este es un hombre que es una pieza útil para el ministerio. Y sabes que un día Jesús les dijo a sus discípulos de esta manera. Fíjate Mateo conmigo. Mateo capítulo 10. Versículo 22. Si lees el 16, solo el 16 dice, 10:16 dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Bueno, ahí está Saulo, ahora es una oveja y está experimentando la hostilidad de los lobos. Y fíjense el 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el 23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
Aquí el hecho de huir es valentía, es estrategia, es saber gastar la vida para algo mayor. Si mi vida está corriendo peligro, no huyo porque tengo temor a la muerte, sino huyo porque todavía quiero ser instrumento. La idea ahí todavía no ha terminado la obra. Saulo tenía que ser el instrumento para la predicación a los gentiles, para predicar frente a reyes, y todavía no había empezado esa tarea. Y Saulo tenía que bajar. Entonces el Dios que es providencial usa a los discípulos, el Dios que es providencial hace que Saulo sepa esto y ahora Saulo puede salir huyendo. En un sentido, rescatado por los discípulos. Si volvemos ahí al libro de los Hechos que estamos viendo, dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, alguno cuando nada más se olvida una llave, más o menos algo así hace, ¿no? Trata de bajar, de alguna manera así. Pero no, acá es por huir. Entonces, eso ha pasado. Y algunas preguntas que quiero hacerte en este primer punto sería, ¿puedes reconocer las veces que el Señor te cuidó de situaciones difíciles? ¿Reconoces cómo el Señor te cuidó de manera providencial de situaciones difíciles? ¿Reconoces? ¿Puedes ver el cuidado del Señor que tuvo en tu vida al poner a otros para que te cuiden? Acá están los discípulos. ¿Puedes observar que Dios usó alguna vida de otro hermano para que te cuide? Y ahora, algo que está bien pensado, otra pregunta sería, ¿qué estás haciendo para crecer o prepararte? Bueno, les decía Saulo, esto cuando dice pasado muchos días, Lucas no está contando que estuvo en Arabia, Pablo lo va a contar. Lucas solo está diciendo, pasado muchos días, esto pasó en Damasco. Pero ese tiempo fue el tiempo de la preparación, 3 años ahí, preparándose para que luego empezara a hacer la tarea que tiene que hacer. Bueno, ahí está, el primer punto fue el cuidado providencial del Señor se ve cuando el rescatado es retirado del peligro. En segundo lugar, el cuidado providencial del Señor se ve cuando coloca a hermanos para acompañar al que fue rescatado. El cuidado providencial del Señor se ve cuando coloca a hermanos para acompañar al que fue rescatado. Fíjense el versículo 26 hasta el versículo 27. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Entonces, ahora de Damasco regresa al sur, a Jerusalén. Hermanos, el movimiento que el Saulo hace por los distintos lugares no lo tenemos que tomar a la ligera. No, él no está haciendo un tour. Él no está tomando, a ver, voy a ir a tal lugar, ahora voy a pasear, quiero conocer este lugar. Ahora como creyente quiero ir. No está así. Saulo es un hombre estratega, desde un inicio se ve. Bueno, fíjate lo que hizo, piensa esto. Saulo, después que conoció a Cristo, se va a Arabia. ¿Y sabes a dónde regresa? Donde fue salvado, Damasco. De Damasco, él se pudo haber quedado, pudo haber estado ahí, pero por la hostilidad, ahora Saulo tiene que huir a Jerusalén. ¿Pero por qué Jerusalén? ¿Qué significa Jerusalén para Saulo? Bueno, recuerdas que ahí están los rabinos, ahí están los principales de la sinagoga, ahí están los maestros. Y de allí salió Saulo buscando cartas para ir a perseguir a los cristianos. O sea, regresar allí sería manifestar el cambio que hubo en su vida. Cuando llega a Jerusalén, y lo que va a hacer ahora Saulo, fíjense, dice, trataba de juntarse con los discípulos. Trataba de juntarse con los discípulos. Esto es importante. Cuando empezaba este tema de que Saulo trataba de juntarse con los discípulos, ves a Saulo no como un llanero solitario. El cristianismo no es para solos. Es imposible crecer solos. Nadie puede crecer solo. Necesita necesariamente el cuerpo de Cristo. Necesita de otros creyentes. Y si te das cuenta, cuando Saulo fue salvado, lo primero que pasó fue bautizado. Y lo segundo que pasó, estuvo con los discípulos de Damasco.
Pero ahora Saulo es movido hacia Jerusalén. Y lo primero que hace, quiere estar con los hermanos, quiere estar con los discípulos. El anhelo de un verdadero creyente es querer ver y pasar tiempo con sus hermanos en la fe. Es una manifestación que ha sido salvado, porque ahora está en una nueva familia. Ahora quiere tener compañerismo con ellos. Ahora, hay una parte que no está aquí en el libro de los Hechos, que te lo quiero dar como un paréntesis. ¿Sabes? Es así más o menos la historia por lo que él dice tanto en Gálatas y en el libro de los Hechos, capítulo 22, del 17 al 21, cuando él narra también esa parte de su historia. Hemos visto que en Gálatas él dice que estuvo en Arabia tres años. Luego regresa a Damasco. Cuando Damasco va a Jerusalén, de Damasco va a Jerusalén, así, huyendo, lo que sucede es que de Jerusalén el Señor le dice: Saulo, tienes que salir de acá. Date prisa y ve. Sal de aquí. Y eso él lo va a contar en Hechos capítulo 22. Cuando dice: le vi que me decía, date prisa, sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Sal de acá. Y en Gálatas él dice: estuve 15 días con Pedro ahí en Jerusalén, pero también vi a Jacobo. O sea, tienes que tener, si quieres hacer un panorama de la vida de Saulo, después de Damasco estuvo en Jerusalén por lo menos 15 días, quiso estar con los discípulos. Estuvo con discípulos, no con todos los apóstoles, solo un apóstol, Pedro, lo vio a Jacobo, pero el Señor le dice: sal de acá, sal de aquí, y él tiene que obedecer. Ese es el paréntesis que no se va a ver acá en la historia, en la narrativa, pero el propósito de Lucas no es contarnos esos detalles, pero quiero que lo tengas en mente. El propósito de Lucas es que que podamos ver lo que va a pasar en Jerusalén. Y lo que va a pasar ahora cuando quiere estar con los discípulos. Dice, fíjense, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Todos tienen temor, lo ven a Saulo y lo ven como un peligro. Seguramente lo vieron, sus ojos quedaron: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo nos encontró? Pero tienen miedo, la idea de tener miedo es que quieren huir, quieren escaparse porque piensan que Saulo los va a tomar prisionero y los va a llevar a la cárcel. Pero acá aparece de manera hermosa algo impresionante, algo providencial. Versículo 27. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo ¿a quiénes? A los apóstoles. Primero, a Saulo no creen que este sea un discípulo. No puede ser un discípulo. Tienen temor, tienen miedo por lo que tienen en la mente. Aparece Bernabé. ¿Y sabe qué significa Bernabé? Hijo de consolación significa Bernabé. Alguien que trae sosiego, alguien que trae consuelo. Eso significa Bernabé. Y Bernabé lo va a tomar a Saulo. ¿Y sabes a dónde le va a llevar? Recuerda esto: al liderazgo. Las iglesias están empezando en este primer siglo. Ya hay una iglesia ahí en Damasco, hay una iglesia en Jerusalén. Pablo huye de Damasco a Jerusalén. Bernabé le va a llevar al liderazgo. Y el liderazgo va a tener que hacer algo con Saulo, ¿no? O sea, para algo lo está llevando. Porque el liderazgo va a afirmar varias cosas. Bueno, acá estás viendo este tema. Acá Bernabé le lleva a los apóstoles. Estos son el liderazgo. Pero como te conté, solo va a verlo a Pedro. No va a ver a los demás. Pero lo que va a hacer este hombre, y quiero enfatizar esto, Bernabé lo tomó y lo trajo y lo introduce. Acá ves la providencia de un hermano que se preocupa por la vida espiritual de otros hermanos. En este caso de Saulo. Bernabé se preocupa por Saulo. La actitud de Bernabé no va a cambiar. No vamos a predicar sobre la actitud de Bernabé. O sea, no voy a hablar más de esto. Pero quiero que tengas esto en mente, hermanos. Algo importante. Nuestra tarea es afirmar la fe de los hermanos. Quiero pensar en esto también. Vienen varias cosas a mi mente. Uno de esos es, ¿sabes qué es hacer misiones? Hacer misiones es esto: plantar una iglesia y afirmar la vida de los que están siendo plantados. Eso es hacer misión. Bernabé va a cumplir una función impresionante para lo que va a ser el apóstol Pablo. El hecho que Bernabé lo tomara, el hecho que
no va a afirmar su fe, porque Pablo es un hombre preparado, pero lo va a integrar, va a buscar la manera, de asociarlo, que lo conozcan. Y Saulo no va a oír, no va a hablar, sino ahora Bernabé va a ser el que va a hablar y va a declarar cómo este hombre ha sido salvado. ¿Qué se ve en este hombre? Es clave. Piensa en esto. El testimonio de Saulo, que antes era un perseguidor, ahora hay un testimonio válido, hay un testimonio de una vida transformada. Y va a decir así, fíjense el versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y dice, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué hace Bernabé? Cuenta el testimonio de Saulo. Saulo es un creyente. Saulo vio al Señor. No solo eso, sino Saulo, se ve otra evidencia. Saulo predica el evangelio. Tiene pasión por las almas. Es indudable que Bernabé no tiene dudas y quiere que estos hermanos, en este caso los apóstoles, entiendan también eso. Entonces es importante la participación de otros hermanos en la vida de nuestras propias vidas. No sé si tú puedes reconocer a hermanos que han afirmado tu fe en la iglesia. Saulo no está en camino a Damasco, estoy diciendo. Piensa esto. Saulo no está en camino a Damasco. Cuando conoció a Cristo, ya Saulo es creyente. Tiene a otro que ahora lo quiere llevar al liderazgo y ahora quiere afirmar. Tómelo, miren, él es creyente. ¿Saben lo que hace el Señor? El Señor de manera providencial trae personas a nuestro alrededor para afirmar quiénes somos nosotros, para afirmar nuestra fe sobre otros. Y ahora cuando dice, y como en Damasco habló valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Un día Pablo le va a decir a Timoteo esto, no te avergüences de dar testimonio de nosotros, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participe en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó con llamamiento santo. Entonces te hago algunas preguntas. ¿Qué hermanos Dios ha colocado en tu vida para afirmar la fe, tu fe en la iglesia? A veces no se valora o no se aprecia eso, que Dios pone personas para afirmar tu propia fe. Esto es el proceso, así debes caminar. ¿Observas la providencia de Dios en el cuerpo de Cristo para afirmar tu fe? Pues el Señor va a usar el cuerpo para que esto suceda. Entonces, en primer lugar, el cuidado providencial del Señor se ve cuando el rescatado es retirado del peligro. En segundo lugar, el cuidado providencial del Señor se ve cuando coloca hermanos para acompañar al rescatado. En tercer lugar, el cuidado providencial del Señor se ve en la valentía del rescatado y en el cuidado que disfruta de sus hermanos. Versículo 28 y 29 y 30 dice, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bueno, a veces cuando lees la narrativa, dices, como que redunda las cosas. Ves otra vez, y estaba con ellos en Jerusalén. Dice, ¿por qué nos cuenta todos estos detalles? Es la palabra de Dios, ¿por qué no más resume, más puntual? Bueno, ninguna parte de la escritura está puesta en vano. Si no hay algo acá, y es esto, 28, fíjate, y estaba con ellos en Jerusalén. Solo esta idea tiene que afirmar algo en nosotros. A ver, la dinámica de la vida del apóstol Pablo es impresionante, que debe ser un modelo. Cuando él conoce a Cristo, lo primero que quiere hacer es estar con los discípulos en Damasco. Cuando va a Arabia, quiere regresar donde él entendió el evangelio, donde el Señor lo salvó, a Damasco. Y está en Damasco. Cuando huye de Damasco y va a Jerusalén, ahora quiere estar con los discípulos. Y el narrador te dice, y estaba con ellos.
O sea, Saulo vive la vida de cuerpo, él vive la vida de la iglesia, vive con sus, y estaba con ellos. ¿Quiénes son ellos? Son los creyentes. No hay manera de crecer alejado de la iglesia. No hay manera de crecer de manera aislada. No puedes crecer si no está el cuerpo. Necesitas el cuerpo para crecer. Y Saulo estaba con ellos. Necesita la iglesia. Estos pasajes que te dije están en Hechos 9:19, Hechos 9:26. Entonces, piensa, quiero citar esto. El estar con los discípulos para el creyente debe ser importante. La vida del cuerpo de Cristo para todo creyente es valioso, necesario, vital. ¿Sabes qué es la iglesia? La iglesia es el medio de gracia para tu santificación y para formar perfecto en Cristo Jesús en tu vida. O sea, para que sea formado Cristo en tu vida. Sin la iglesia no vamos a poder. Necesitas el cuerpo. Necesitas la iglesia. Ahora, no solo te dice así. Bueno, está ahí. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bueno, acá a veces entraba y salía la libertad que tiene Saulo. Estaba con ellos en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía. De cierta manera, Saulo vive una vida dinámica, no tiene temor. Es valiente Saulo y predica el evangelio. Por eso el 29 dice, y hablaba denodadamente el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Y hay una palabra que quiero resaltar, dice denodadamente. Y sabes que, si no te diste cuenta, más arriba hemos leído cuando Bernabé cuenta a los apóstoles de Saulo, él habla que en Damasco habló valerosamente. Y acá usa la palabra denodadamente. Y esta palabra esta misma palabra se va a usar cuando Pablo está frente a Agripa y va a decir, oh rey, esto es eficaz. Con confianza lo digo. Y esta palabra, con confianza, es esta palabra, denodadamente. Es más, en su primer viaje misionero, él va a usar esta misma expresión, que va a hablar con valentía. O sea, lo que te quiero armar es esto. Saulo no paró de hablar valerosamente en Damasco, Jerusalén, denodadamente, su primer viaje misionero, de la misma manera, denodadamente, y al final, con confianza. Continuamente, él habló la palabra de Dios de esa manera. No tenía temor, era valiente. Sí, quería resaltar esto. Está en Hechos 14:3, cuando comienza su primer viaje misionero, dice, hablando con denuedo, dice. Y luego el versículo 30, pero antes de ver al 30, dice al final del 29 que estamos estudiando, y dice, y hablaba denodadamente el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Otra vez, la misma escena, quieren matarlo a Saulo, ¿pero por qué? Porque hablaba con poder, hablaba con eficacia, hablaba con valentía, no tenía temor, explicaba claramente. Esto lo vivió ya Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban? Que él habló con denuedo y se enojaron contra Esteban. Pedro mismo habló con denuedo, se enojaron contra Pedro. Y bueno, acá está Saulo, que hace lo mismo. Y quieren matarlo. El versículo 30 dice, cuando supieron esto, los hermanos, ¿a dónde lo llevaron? A Cesarea. ¿Y dónde termina Saulo? En Tarso. ¿Dónde nació Saulo? En Tarso. El Señor es providencial en todo lo que está pasando en la vida de Saulo. Lo salva en Damasco. De Damasco se va a Arabia. De Arabia regresa a Damasco para hablar allí. Va a Jerusalén y habrá hecho una revuelta ahí en Jerusalén con los griegos. Y estos griegos no son gentiles, sino son judíos helenizados. Y les habla y ellos se enojan y lo quieren matar. Pero ahora los hermanos saben qué hacen. Tenemos que sacarlo de acá. Y lo mandan a Cesarea, al norte, y para estar luego en Tarso. ¿Y por qué en Tarso? ¿Qué hay en Tarso? ¿Quiénes están en Tarso de Saulo?
su familia. ¿Y qué iba a pasar cuando él hable del evangelio allá? Lo iban a despreciar, lo iban a rechazar. Y ahora él podía experimentar cuando Jesús dijo, no he venido a traer paz, vine a traer espada. A poner enemistad entre al padre con el hijo, a la suegra contra la nuera. Ahora Saulo está en Tarso. No sabemos lo que pasa. Comentaristas sugieren que ahí plantó iglesia, o sea, predicó a los gentiles allá. Pero esa era la tarea. Claro, ¿te acuerdas que te lo mencioné cuando él dice en Hechos que el Señor me dijo, levántate y ve, porque tienes que predicar a los gentiles, porque acá no te van a oír? Y es verdad, tuvo que levantarse e irse allá hacia el norte, hacia Tarso. Bueno, entonces quiero cerrar con estas preguntas. ¿Qué oportunidades Dios te dio cuando estamos hablando del Evangelio, en la semana para hablar del Evangelio? Y antes de eso, acá está el cuidado providencial del Señor a través de hermanos, porque estos hermanos, cuando llegan a saber, los sacan. ¿Observas otra vez la misma pregunta? Perdón que sea redundante, pero ¿observas el amor de los hermanos en tu vida? ¿Que cuidan tu vida? ¿Cuidan por tu crecimiento espiritual? Bueno, quizás alguno piense, pero claro, tiene un mal concepto del cuidado. ¿Qué es cuidarme? Cuidarte, en un sentido, es amarte, pero fieles son las heridas del que ama, dice la Escritura. O sea, alguien que te ama te va a decir la verdad. Alguien que te ama te va a decir lo que es el pecado. Alguien que te ama te va a decir, aborrece el pecado. ¿Observas personas que te continuamente se acercan y te dicen, abandona este pecado? Es el cuidado providencial del Señor en tu vida. Y acá, bueno, obviamente está hablando del cuidado físico que Saulo está experimentando. También Dios puede usar personas acá que cuidan de manera física, porque acá cuidó la vida de Saulo, para que pueda huir del peligro otra vez. Pero no termina acá. Y luego, la verdad, cuando lo estaba estudiando, hay un pasaje, solo está en el 31, como algo, ¿cómo diría? Como algo aislado pareciera, como un paréntesis, aunque no está en paréntesis, de toda la narrativa. Fíjate lo que pasa. Dice, entonces las iglesias tenían por toda Judea, Galilea y Samaria, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este es el cuarto punto. El último punto es el cuidado providencial del Señor se ve al traer paz a las iglesias y frutos visibles. El cuidado providencial del Señor se ve al traer paz a las iglesias y frutos visibles. Ahora tú dices, ¿por qué, pastor, dijiste es como un paréntesis? ¿Por qué lo dijiste de esta manera? Porque te dije al inicio de la predicación, la hostilidad ha seguido incrementándose y llegó a este punto. Y ahora te dice el narrador, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. ¿De persecución a qué? A paz. Y uno dice, ¿cómo? Porque luego, cuando sigues la narrativa, va a seguir la persecución, va a seguir la hostilidad. Pero acá hay algo providencial. ¿Sabes cuál es lo providencial? El Señor, que es soberano, salvó al caudillo que amenazaba con la muerte a los creyentes en Judea, seguramente en Samaria, los salva y ahora la iglesia puede tener paz. La vida de Saulo fue transformada. No sé qué haya pasado, no creo que la hostilidad, o sea, no creo que no haya enemigos, sí, están los enemigos, pero no se está describiendo como esa manera hostil ahora, sino dice, tienen paz. La iglesia ahora tiene paz. ¿Y te dicen dónde? En toda Judea, en Galilea y Samaria. Están gozando lo que Dios ha hecho en la vida de Saulo, porque no hay un caudillo que está haciendo este revuelto para llevar y traer y buscar. Seguramente, obviamente digo, sí, deben estar enojados, como hemos visto en Jerusalén. Pero ya no está pasando esto. De alguna manera ha parado. Pero hay algo más acá. Si te das cuenta, el pasaje dice,
en las iglesias, perdón, entonces las iglesias. ¿Te dice entonces la iglesia o te dice iglesias? Iglesias. ¿Y dónde están estas iglesias? Judea, Galilea, Samaria. ¿Son iglesias qué? Iglesias locales. La iglesia de Judea. Yo soy la iglesia de Samaria. Alguien vendría, no, yo soy de la iglesia de Samaria. Yo soy de la iglesia, no sé, de otro lado, de Damasco, por ahí, ¿no? Son iglesias locales. Hermanos, quiero que pienses esto. El Señor solo está edificando su iglesia y está interesada en su iglesia. Y cuida su iglesia. En Mateo dice él, y la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. Solo la iglesia él la edifica, nada más que la iglesia. Y acá se ve cómo la iglesia disfruta paz, porque el Señor está edificando su iglesia y está interesado en su iglesia. A tal punto de salvar, como te dije, a Saulo. Y, ¿sabes? Hacía un pequeño repaso de estudio, un pequeño repaso de cómo se fue incrementando. Te lo cito rápido. De cómo se fue incrementando la hostilidad. Te lo cito, ¿ok? Dice, los cristianos son tenidos como ebrios, Hechos 2:13. Pedro y Juan son tomados presos, Hechos 4. Pedro y Juan otra vez son tomados, llevados frente a las autoridades y azotados, Hechos 5, 27, 40. Esteban es tomado preso y llevado al concilio, Hechos 6, del 8 al 15. Esteban es apedreado, Hechos 7, 57. Una gran persecución a los cristianos, liderado por Saulo, Hechos 8, 1 al 3. El planeamiento para tomar a los cristianos en Damasco, Hechos 9. Y luego te dice, hay paz. ¿Sabes cuándo? Cuando Saulo es rescatado. Este pasaje lo que puede traer es bálsamo. En medio de las pruebas terminan, pasan. Un momento pasamos pruebas, pero un momento hay calma, hay sosiego. Va a pasar. Y nos podemos alentar. ¿Estás en prueba? Va a pasar. Va a pasar la prueba. Pero va a volver a venir la prueba. Va a pasar, pero va a volver a venir la prueba. Y ahora, no solo eso, sino dice, y eran. Si te das cuenta, estos dos verbos, tenían paz y eran. Las dos cosas están de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Dice, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, la iglesia no está recién edificada cuando todo anda bien. No es así. Sino aún en medio de la prueba, la iglesia sigue siendo edificada. Y ahí la palabra edificada es la palabra construida o levantado. Lo que querría decir, la iglesia está siendo más sólida, está siendo afirmada, está terminando, está cumpliendo, está creciendo. No habla de multitud acá, sino afirmándose, algo sólido, algo fuerte. Y solo lo puede hacer a través de la palabra de Dios. Entonces, la dinámica que está resultando es, viene la hostilidad, los cristianos siguen afirmando, viene la paz, y esto se puede evidenciar. Esta iglesia está edificada, sostenida, afirmada su fe por la predicación. Y no solo eso, sino dice, eran edificadas andando con el temor al Señor. Dice, no, andando en el temor del Señor, andando en el temor del Señor. ¿Sabes? Se podía ver a los hermanos de Judea, a los hermanos de Galilea, a los hermanos de Samaria, su conducta, la conducta de ellos era la conducta de un cristiano. Abrazaban la santificación, tenían temor del Señor. Era visible. El cuidado providencial de Dios se ve en su iglesia y se ve de manera visible lo que Dios hace cuando los cristianos abandonan el pecado. ¿Sabes? Cuando sales de acá de la iglesia, te van a preguntar de qué iglesia eres. Y tú vas a decir de la Iglesia Bíblica y Misionera de La Molina. Y cuando vivas la vida con ellos, van a ver esto, tu conducta. Y ellos podrían decir esto: estos hermanos andan
con temor en el Señor. Pero la pregunta sería, ¿eso pueden decir de nosotros? Las personas de otras iglesias que nos conocemos pueden decir, estos hermanos andan con el temor en el Señor. O al revés, o al contrario a esto. Estos no tienen temor a Dios. Míralos, cómo son, mira su conducta. Mira cómo baila, mira con quiénes son sus amigos, mira dónde está caminando, mira lo que habla, oye lo que habla, fíjate lo que hace con sus hijos. O andas en el temor del Señor. Y ahí la idea de temor, ¿sabe qué es? El temor acá es algo reverente, pero también es algo de miedo. O sea, habla de reverencia, pero te habla también de un miedo a alguien. Bueno, estos creyentes de Judea, más de Judea, porque Judea, Jerusalén está ahí, la capital, ellos vieron cuando Dios mató a Ananías y Zafira. ¿Y qué trajo cuando vieron eso a la iglesia? Miedo, miedo. Hay un Dios que disciplina. Hay un Dios que ve el pecado y disciplina. Miedo. Y debe traer temor eso a todos. Y no solo eso, sino que dice, se fortalecían, dice el pasaje, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y acá sí viene otra expresión que es necesario explicarlo. Cuando dice, y se acrecentaban, es que crecía en multitud. Ahí en el informe escucharon, ahí en la cartita que leí del matrimonio de Stone, y escucharon cuando el grupito creció y eran 40. Hoy puedes ver el grupo más de 40. Y a veces pasamos y se acrecenta o se multiplica, avanza. Pero, a ver, aún quizás lo que estoy diciendo es también, te quiero rectificarme, perdón, quiero ser más preciso. Porque la cantidad no es sinónimo de lo que está pasando. O sea, ¿sabe cómo se ve la iglesia? La iglesia se ve por el grupo de miembros que es. No de los que asisten, sino de los miembros. Y tú dices, ¿por qué? Porque todo aquel que es miembro de una iglesia ha hecho dos cosas. Públicamente dijo, yo soy cristiano, quiero bautizarme. Yo estoy decidido a abandonar el pecado. He abandonado el pecado, quiero bautizarme. O de otra iglesia, esta iglesia quiero abrazar, es mi iglesia. Y frente a todos estás diciendo, soy cristiano, yo he sido bautizado. Y bueno, eres contado como uno, porque todos los que eran bautizados eran contados parte. Claro, siendo más preciso, tendría que ser honesto en esto. La iglesia está avanzando, no quizás de manera rápida, cuantitativa, pero sí está creciendo. Les hablaba que hay un grupito de hermanos que van a tomar la clase de membresía. Algunos se van a bautizar y otros van a firmar su membresía en nuestra iglesia. Y esta es la idea de crecer. Los hermanos crecían. Y esta era la forma, hermanos. Y ahora dices, entonces no soy parte de la iglesia, podría decir, entonces vengo acá y no soy parte de la iglesia. A ver, tienes que ver de varias maneras, ¿no? Por un lado te decía, el pastor, te podría decir así, ahí está el príncipe de los pastores, que es Jesús. Y eso dice en 1 de Pedro. Que él un día me va a venir a pedir cuentas a mí, que yo nada más soy un obrero cuidando su redil, y me va a decir, me va a venir a pedir cuentas de sus ovejas. ¿Y sabes quiénes son sus ovejas? Sus ovejas son todos aquellos que han dado testimonio público diciendo, yo soy seguidor de ti y yo voy a dar cuenta a Dios por todos ellos que públicamente han dicho, yo soy seguidor de Cristo. Por un lado es así, es verdad eso. Por otro lado, hay hermanos que también son hermanos en la fe, que han confesado públicamente diciendo, no dando testimonio del bautismo, pero han dicho, yo creo en el Señor, quiero crecer. Y eso lo estamos viendo. Y están afirmando su vida hacia ahí.
Y amén. Y en realidad el Señor te salvó. Y el Señor sabe que eres salvo y que si eres parte de su cuerpo, a la vez, para que eso sea visible para nosotros como testimonio, es que tengas que caminar hacia el bautizo. Y ahí públicamente, sí, es seguidor de Cristo. Públicamente lo está diciendo. A esto se cuenta. Entonces, cuando dice se acrecentaban, es porque la iglesia crecía, no en asistentes, sino porque recuerda, en ese tiempo creían en el Señor y ¿qué eran? Bautizados. Porque decir que era creyente en aquel tiempo era sinónimo de acá estoy, mátenme. Entonces, para decir soy cristiano ahí, ibas a morir. Al siguiente día te podían atrapar otra vez. Entonces, bueno, la iglesia crecía, se fortalecía. Pero ¿por quién se fortalecía? ¿Quién hacía esta obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esta obra. No, fíjense, no es la estrategia de un hombre, no es la estrategia de nadie. O sea, cuando tú piensas en la iglesia no se edifica, a ver, voy a usar todo lo que yo soy, voy a hablar, voy a prepararme con, no sé, de esta manera tengo que hablar, voy a comportarme así, tengo que usar la mejor camisa para atraer a la gente, vamos a hacer el mejor programa, vamos a tener música, vamos a poner la música. Todo eso es superficial. El único que puede hacer la obra es el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, una iglesia sana descansa en la predicación fiel de la Escritura, entendiendo que solo el Espíritu Santo hace esa obra de salvar a los creyentes y de llevarlos aún a la santificación. ¿Sí? Bueno, en conclusión, el cuidado providencial del Señor para el rescatado y para las iglesias. ¿Cómo se ve? Te decía esto, ¿no? Se ve cuando es retirado del peligro. También se ve cuando coloca hermanos para acompañar al que es salvado, al que es rescatado. También se ve en la valentía cómo tiene el rescatado y cómo disfruta del cuidado de sus hermanos. Pero también se ve al traer paz a las iglesias y se ve frutos visibles. Entonces, como iglesia, quiero animarte a mirar la cruz y la gracia y mirar al Señor y sigamos creciendo para su gloria. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios por su palabra.